¿qué has hecho?, gritó el marido cuando ella se equivocó y por accidente transfirió todo su sueldo no a su suegra, para la reforma de la casa de campo, sino a sus propios padres. El maridito y la suegra corrieron a casa de los padres de ella para recuperar el dinero, pero volvieron apaleados como perros, y el marido incluso dijo: la deuda con los padres es sagrada para cualquiera, pero ¿qué hacer cuando la nueva familia exige olvidarla? Escuchen la historia de una rebelión femenina silenciosa que comenzó con un simple error en una transferencia bancaria y llevó a un desenlace completamente impredecible. Que lo disfruten. La luz del atardecer, espesa y aceitosa como aceite de girasol sin filtrar, se filtraba con pereza a través de la cortina de tul, dibujando en el linóleo de la cocina rectángulos dorados e irregulares. En el aire flotaban densos los olores propios de cualquier cena familiar respetable, el aroma dulzón de la cebolla frita, el vapor de las patatas cociéndose con piel y un perfume apenas perceptible, pero persistente, de caldo de carne. Isabel estaba de pie junto a la cocina, removiendo las albóndigas que se doraban en la sartén. La espátula, con el mango de madera descascarillado, descansaba de manera habitual en su mano. Se sentía parte de ese mundo de cocina, su elemento principal y, a la vez, el más cansado. La espalda le dolía tras 8 horas sentada ante el escritorio de la oficina y en la cabeza aún giraban las cifras del informe trimestral, secas, sin alma, como hojas del año pasado. Desde la habitación llegaba el murmullo apenas audible del televisor y ese chasquido tan característico e inconfundible. Miguel, su marido, deslizaba el dedo por la pantalla del teléfono. Estaba tumbado en el sofá, con una almohada bajo la cabeza, y la luz azulada de la pantalla proyectaba sobre su rostro reflejos mortecinos, sin vida. Isabel se quedó quieta un instante, escuchando. No estaba viendo las noticias ni leyendo nada importante. Simplemente deslizaba el dedo por la pantalla, arriba y abajo, un movimiento mecánico y sin pensar, convertido en la banda sonora principal de sus tardes. De pronto le dolió hasta el alma, no por él, sino por la situación misma, por ese silencio que solo rompían el chisporroteo del aceite y el clic sin sentido que llegaba desde la habitación. Le habría gustado que él entrara, la abrazara por detrás, le preguntara cómo había ido el día. Pero no entraba. En los últimos años casi no entraba en ningún sitio. Vivía en su propio mundo, compuesto por el teléfono, recuerdos del pasado y conversaciones con su madre. Miguel, ¿vas a cenar? Ya casi está. Gritó ella, intentando que su voz sonara animada y sin reproche. Él no respondió de inmediato. Los clics cesaron. Al parecer, se apartó de la pantalla. Sí, claro que voy a cenar, llegó su voz desde la habitación, somnolienta y un poco distante. Isabel, ¿sabes? Hoy llamó mamá. Recordaba cómo antes íbamos a la casa de campo. Cuando papá aún vivía. Cómo asábamos patatas en las brasas. Incluso se le quebró la voz, para ser sincero. Dice que echa muchísimo de menos aquella época. Isabel suspiró mientras daba la vuelta a la última albóndiga. La conversación sobre la casa de campo. Siempre empezaba así, desde lejos, envuelta en una neblina nostálgica, con la mención del padre fallecido, a quien Isabel apenas había conocido. Lo había visto solo un par de veces al inicio de su romance con Miguel. Un hombre severo, silencioso, con las manos curtidas por el trabajo, incluso entonces le había parecido más parte del paisaje rural que una persona viva. Ahora su imagen, cuidadosamente mantenida por Carmen y Miguel, se había convertido en algo así como un icono familiar, al que se rezaba en cualquier ocasión conveniente o inconveniente. Y el centro de ese culto era la casa de campo, una vieja casita torcida en el pueblo suburbano llamado Amanecer, que el padre de Miguel había construido él mismo, como sabía, con tablas, tejas y un gran amor por la tranquilidad del campo. Sí, supongo que fue una buena época, respondió Isabel de manera neutra, colocando las albóndigas en un plato cubierto con una servilleta de papel para absorber el exceso de grasa. No quería continuar esa conversación. Sabía que tras los suspiros sentimentales inevitablemente vendría algo más concreto, una petición, una queja o un reproche. No supongo, sino que lo fue de verdad, replicó Miguel con una firmeza inesperada.
Entró en la cocina y se frotó los ojos soñolientos, delgado, ligeramente encorvado, con una expresión eternamente preocupada que, a sus 36 años, parecía llevar como algo natural. El aire allí era distinto, y la gente más sencilla. Mamá dice que ahora todo está mal, el techo gotea, la terraza se ha hundido, todo se estropea sin una mano masculina. Se sentó a la mesa y miró el plato de albóndigas. En su mirada no había expectación por la cena, sino más bien distracción. Sus pensamientos seguían allí, en la casa de campo, en su infancia dorada, donde el padre estaba vivo y los árboles eran grandes. Isabel tuvo ganas de decir algo mordaz, algo como, tu mano masculina ahora mismo desliza un teléfono en lugar de arreglar el techo. Pero se calló. La costumbre, desarrollada durante años, de apagar los conflictos en su inicio se impuso, además, estaba demasiado cansada para discutir. Siéntate, ahora traigo las patatas, fue todo lo que dijo. Le puso el plato delante. Él asintió distraído y volvió a llevar la mano al bolsillo donde estaba el teléfono. Pero justo en ese momento sonó en el recibidor un timbrazo brusco y exigente. 2 pitidos cortos y penetrantes que hicieron sobresaltarse a Isabel. ¿Quién es? Miró a su marido con gesto interrogativo. ¿Esperas a alguien? No, Miguel alzó las cejas, sorprendido. A nadie. ¿Serán los vecinos? Pero los vecinos tenían su número, habrían llamado. El timbre sonó de nuevo, esta vez más insistente, más largo, como si alguien al otro lado de la puerta estuviera perdiendo la paciencia. Voy a abrir. Isabel se secó las manos en el delantal y fue hacia el pasillo. Por alguna razón, el corazón le latía con inquietud. Las visitas inesperadas a las 9 de la noche rara vez traen buenas noticias. Miró por la mirilla y vio en el rellano la figura baja y pulcramente vestida de su suegra. Carmen. Isabel se quedó inmóvil un instante. Había venido. Sin llamar antes. Eso no ocurría desde hacía mucho tiempo, desde que Isabel le había pedido con suavidad pero con firmeza que avisara antes de sus visitas. Carmen entonces se había ofendido, pero parecía haber aprendido la regla. ¿Y ahora? Isabel giró lentamente la llave en la cerradura. ¿Carmen? Buenas noches. ¿Ha pasado algo? Preguntó al abrir la puerta. La suegra estaba de pie en el umbral, apretando con las manos las asas de una gran bolsa de compras. Llevaba puesto su mejor abrigo de entretiempo, de color beige, que la hacía parecer un gorrión, y en los labios se dibujaba una sonrisa forzada, disculpándose. Isabelita, hola, hija. Perdona que llegue tan tarde y sin avisar. Pasaba por aquí después de visitar a una amiga y pensé, déjame entrar un momentito. Quería traer unas cosas. Pasaba por aquí, sonrió Isabel para sus adentros. Su casa estaba en un barrio nuevo, en las afueras de la ciudad. Las amigas de Carmen vivían en el centro, en casas antiguas. Para pasar por aquí tenía que haberse desviado al menos 10 kilómetros. ¿Mamá? Miguel asomó desde la cocina. Al ver a su madre, se iluminó de inmediato. Una alegría infantil, auténtica, llenó su rostro. Mamá, ¿por qué no llamaste? Pasa rápido. Justo nos íbamos a sentar a cenar. No, hijo, solo un minutito, de verdad, agitó las manos Carmen, aunque aún así entró en el piso. Colocó con cuidado la bolsa en el suelo del recibidor, se quitó los zapatos y fue a la cocina, como si no notara la mesa puesta para la cena. En su rostro había una expresión de resignado duelo. No quiero molestaros, solo quería entregarlo. Lo decía como si hubiera traído algo extremadamente importante, quizá incluso trágico. Miguel la miraba con adoración y preocupación. Isabel, en cambio, estaba de pie junto a la pared, con los brazos cruzados sobre el pecho, sintiendo como por su casa, por su pequeño y sufrido islote de paz, empezaba a deslizarse el frío. Carmen se sentó despacio en una silla. Su mirada recorrió la cocina, la placa limpia, las cortinas nuevas, la fila de tarritos de especias que Isabel había colocado con tanto cariño en la repisa. En esa mirada no había aprobación, solo una evaluación seca e imparcial, como la de un inspector.
Luego se inclinó hacia su bolsa, hurgó en ella haciendo crujir los paquetes y sacó algo envuelto en una vieja toalla de gofre. La desenvolvió lentamente y lo colocó en el centro de la mesa, justo entre el plato de Isabel y el de Miguel. Era una vieja taza de cerámica, blanca, con una florecilla azul descolorida en el costado, amarillenta por el tiempo y por incontables meriendas, cubierta por una densa red de finas grietas en el esmalte. Y justo en el borde, cerca del canto, se veía un astillado oscuro y profundo. Isabel la reconoció. Era una taza de la casa de campo. Una de las que estaban en el aparador mezcladas con vasos facetados y tazas de aluminio. En la cocina se hizo el silencio. La taza estaba sobre el mantel impecablemente limpio como un reproche mudo, como una prueba plantada en la escena de un crimen, como una marca negra. Aquí está, dijo Carmen en voz baja, sin mirar ni a Isabel ni a su hijo. Su dedo rozó con cuidado el desconchón. Era la favorita de papá. Siempre bebía el té en ella cuando trabajaba en el campo. Decía que el té sabía mejor. Me la llevé de allí para que no se rompiera por accidente. Allí todo se está viniendo abajo. Que se quede aquí, a buen recaudo. Miguel miraba la taza como si no fuera una vieja pieza de loza, sino una reliquia preciosa. Alargó lentamente la mano y la tocó casi con veneración. Me acuerdo de ella, susurró. Papá no dejaba que nadie más bebiera de esta taza. Gracias, mamá. Hiciste bien en traerla. Isabel guardó silencio. Miraba aquel objeto miserable y agrietado y sentía físicamente cómo la expulsaban de su propia mesa, de su propia vida. Esa taza era un símbolo, el símbolo de un mundo al que ella no tenía acceso, el mundo de los recuerdos de Miguel y de su madre, el mundo de su duelo compartido por el pasado, de los atardeceres en el campo y del té con sabor a eternidad. Y ahora ese símbolo estaba en su cocina, traído sin pedir permiso, reclamando su derecho sobre ese territorio. Bueno, me voy, Carmen se levantó. Su misión estaba cumplida. Cenad tranquilos, no quiero molestar. Isabelita, tus croquetas huelen por todo el piso. Qué buena ama de casa. Ese elogio sonó como un insulto, como una limosna. Isabel apenas logró esbozar una sonrisa débil y asintió. Miguel se apresuró a acompañar a su madre. Desde el pasillo llegaban sus murmullos apagados. Mamá, ¿cómo vas a volver? ¿Quieres que te pida un taxi? No pasa nada, hijo, voy en autobús. No gastes dinero, que a vosotros os hace más falta. Esa frase sobre el dinero, lanzada como al descuido, hizo que Isabel se encogiera por dentro. Ahí estaba, ya empezaba. Cuando Miguel volvió a la cocina, su rostro era a la vez inspirado y triste. No terminó de comer las croquetas ya frías. Tomó la taza con ambas manos, como si fuera el santo grial, y la contempló largo rato. Increíble que se haya conservado, dijo en voz baja, hablándose más a sí mismo que a Isabel. Han pasado tantos años. ¿Sabes? Cuando la miro, es como si volviera a oír su voz. Isabel lo miraba su rostro emocionado, y sentía como entre ellos crecía una pared de cristal. Él estaba allí, en el pasado, y ella aquí, en la cocina, donde olía a cena fría y a ansiedad. ¿Dónde la ponemos?, preguntó él, mirando alrededor. En el armario, supongo, con las demás tazas, propuso Isabel con voz neutra. Era la única solución lógica. No. Incluso dio un paso atrás ante la idea. ¿Cómo que en el armario? Allí la amontonarán, puede romperse. No, hay que ponerla en un sitio visible. Fue al salón, que estaba unido a la cocina. En la pared colgaba una pequeña repisa abierta que Isabel había adaptado para cosas bonitas, un par de conchas del mar, una figurita simpática de un gato, su foto de boda en un marco bonito. Miguel quitó con decisión la fotografía, en la que él e Isabel reían abrazados con cipreses de fondo, y colocó con cuidado en su lugar la vieja taza astillada. La taza se convirtió de inmediato en el centro de toda la composición. Miserable, ajena, resultaba ridícula y desafiante en la repisa moderna.
Anulaba todo lo que la rodeaba, las conchas, el gato, incluso la atmósfera misma de su pequeño y acogedor mundo. La fotografía de la boda Miguel la apoyó sin cuidado contra la pared, junto al rodapié. Aquí está, dijo él con satisfacción, así está bien. Ahora siempre estará a la vista, como recuerdo. Volvió a la mesa, pero el apetito no regresó. Apartó el plato y volvió a tomar el teléfono en las manos. Isabel se quedó de pie en medio de la cocina. Miraba alternativamente a su marido, absorto en su mundo azul de la pantalla, y a la taza que, solitaria y dominante, ocupaba un lugar ajeno en la estantería. Y en ese momento comprendió con una claridad absoluta y heladora que la cena quedaba cancelada. Y quizá no solo la de hoy. Aquella taza agrietada, aquel fragmento de un pasado ajeno traído a su casa, no era solo un objeto. Era una declaración de guerra, una guerra silenciosa, educada y agotadora, en la que, al parecer, tendría que luchar completamente sola. Se acercó a la cocina y apagó el gas bajo la olla con patatas. Ya no tenía ganas de comer. Tenía un nudo en la garganta, amargo y duro como un caramelo viejo y rancio. En silencio empezó a recoger la mesa. Miguel ni siquiera se dio cuenta. Volvía a deslizar el dedo por la pantalla, y los suaves clics se propagaban por el piso enmudecido, marcando el tiempo hasta lo inevitable. La mañana recibió a Isabel no con frescor, sino con una ansiedad enquistada. Se despertó antes del despertador, como si alguien la hubiera empujado suavemente, pero con insistencia. La habitación aún estaba gris, pero la mente ya funcionaba con una claridad febril. Lo primero en lo que pensó fue en la taza. No la veía desde el dormitorio, pero sabía, sentía, que estaba allí, en la estantería del salón, como un pequeño ídolo, como un centinela puesto a vigilar intereses ajenos en su propia casa. La sensación era tan tangible que Isabel se estremeció bajo la manta. Miguel dormía a su lado, respirando tranquilo y regular. Su rostro dormido era apacible, casi infantil. Al mirarlo, Isabel sintió una punzada de compasión mezclada con irritación. Él no ve. No quiere ver. Para él, la visita de su madre de ayer y aquella mísera reliquia no eran más que una tierna manifestación de amor filial y memoria. Para él todo era sencillo, para ella, en cambio, el mundo se había complicado de la noche a la mañana, se había cubierto de grietas, como el esmalte de aquella maldita taza. Se levantó en silencio para no despertarlo y, de puntillas, fue a la cocina. Lo primero que hizo fue lanzar la mirada hacia la estantería. Sí, allí estaba. A la luz incierta de la mañana, el desconchón parecía un oscuro vacío, un pequeño agujero negro que absorbía la calidez y la paz de aquel piso. La fotografía de la boda seguía apoyada junto al zócalo, desamparada y fuera de lugar. Isabel sintió un impulso brusco, casi infantil, coger la taza y tirarla al cubo de la basura allí mismo, y devolver la foto a su sitio. Pero se contuvo. Aquello sería un escándalo. Miguel no lo entendería. Lo consideraría un sacrilegio, una ofensa a la memoria de su padre, una bofetada al alma de su madre. Y ella, Isabel, volvería a ser la culpable, fría, insensible, una egoísta incapaz de comprender la delicada sensibilidad de su marido. En lugar de eso, puso el hervidor en silencio. El ruido del agua hirviendo la tranquilizaba un poco. Se preparó un café, fuerte y sin azúcar, y se sentó a la mesa, rodeando la taza caliente con las manos. Bebía a pequeños sorbos y miraba por la ventana. Tras el cristal, la ciudad despertaba, algunos coches pasaban susurrando sobre el asfalto, en las ventanas de enfrente se encendían cuadrados amarillos de luz. Una mañana cualquiera. Pero por dentro, en Isabel, todo estaba patas arriba. Por primera vez en 9 años de vida en común se sintió una extraña en aquella casa. Como si su vivienda, su espacio personal, no fuera realmente suyo, sino solo un refugio temporal que en cualquier momento podían reclamar los verdaderos dueños. Y la taza en la estantería era un recordatorio eterno de ello. Cuando Miguel se despertó, ella ya estaba vestida y se pintaba las pestañas frente al espejo del recibidor. Él salió del dormitorio, somnoliento y despeinado, y sin siquiera lavarse fue directo al salón. Isabel, por el reflejo del espejo,
Vio cómo se detenía frente a la estantería. Miraba la taza con la misma expresión de veneración que el día anterior. Buenos días, dijo sin darse la vuelta. La miro y se me llena el corazón de calor, como si papá estuviera cerca. Buenos días. El café está en la cocina, respondió Isabel con voz neutra, cerrando el rímel. La conversación no fluía. Desayunaron en silencio. Miguel comía rápido, mirando el reloj a cada momento. Trabajaba en una pequeña empresa logística y su jornada empezaba temprano. Isabel, en cambio, era contable en una constructora y tenía un horario más flexible. Normalmente por las mañanas hablaban de los planes del día, de pequeños asuntos domésticos, pero hoy entre ellos se extendía la sombra de aquella taza. Antes de irse, Miguel volvió a detenerse ante la estantería. Tendríamos que ir al campo el fin de semana, ver cómo está todo allí, dijo pensativo. Mamá está preocupada. Teníamos otros planes, recordó Isabel con cautela. Pensaban ir al cine a ver una película nueva que llevaban tiempo queriendo ver. El cine no se va a ir a ninguna parte, replicó él con un gesto, pero la casa del campo. Hay que salvarla. Se fue, y las palabras hay que salvarla quedaron flotando en el aire. Isabel recogió los platos, se vistió y salió de casa, aliviada por dejar atrás un piso que de pronto le parecía ajeno e incómodo. En el trabajo se sumergió de lleno en cifras, informes y balances. El mundo de los débitos y créditos era simple, lógico y justo. Allí todo cuadraba, todo tenía su lugar. Era su mundo, donde era una profesional respetada, una especialista valorada, la señora Isabel, y no simplemente Isabelita, un apéndice de la suegra junto al marido. La primera llamada llegó cerca del mediodía. En la pantalla del teléfono apareció, Carmen. Isabel se quedó inmóvil un instante, mirando el nombre. El corazón dio un desagradable vuelco. Podría no contestar, alegar que estaba ocupada. Pero sabía que eso solo retrasaría lo inevitable. La suegra llamaría una y otra vez, y por la noche Miguel se lo echaría en cara. Pulsó el botón verde. Dime, Carmen. Isabelita, hijita, hola, la voz de la suegra sonaba débil y quebrada, como si acabara de llorar. ¿No te molesto, cariño? Estoy un poco ocupada, pero dígame, respondió Isabel con sequedad, preparándose para lo peor. Ay, solo por un minutito, yo solo. No dormí en toda la noche, estuve pensando en la casa de campo, en nuestro papá, en cómo la construyó, clavando cada clavo con sus propias manos. ¿Y ahora? Isabelita, tenemos una desgracia, el techo está completamente estropeado. Anoche llovió, ¿lo sabías? Pues bien, en la habitación grande, justo encima del sofá donde a papá le gustaba tumbarse, ahora hay una enorme mancha de humedad. El techo va a venirse abajo pronto. Lo decía con unas entonaciones tan trágicas, como si no se tratara de una gotera en una vieja casita de campo, sino de la destrucción de Pompeya. En su voz se oían sollozos contenidos. Isabel tuvo ganas de decir, pues llamen a un profesional para que lo arregle. Pero se calló. Es muy desagradable, fue lo único que logró decir. ¿Desagradable? Hijita, esto es una catástrofe. Sollozó la suegra. Es un recuerdo. Si el techo se cae, toda la casa se irá al garete. Todo lo que construyó el padre de Miguel, todo donde transcurrió su infancia. No sé qué hacer, de verdad que no lo sé. No tengo dinero, la pensión, ya sabes cómo es, una miseria. No quiero llamar a Miguel, él ya se deja la vida en el trabajo, no quiero preocuparlo. Decidí llamarte a ti, como mujer, tú me entenderás. Me duele el alma, Isabelita, se me está partiendo en pedazos. Isabel escuchaba esa obra de teatro de un solo actor y sentía como dentro de ella hervía una ira fría. No quiero llamar a Miguel. Qué mentira tan descarada y desvergonzada. Estaba segura de que la suegra ya le había llamado antes que a ella, y más de una vez. Lo siento mucho, Carmen, dijo con el tono más neutro posible. Pero ahora estoy trabajando. Hablemos de esto por la noche. Sí, claro, querida. Trabaja, cambió de tono de inmediato la suegra. Yo solo quería compartirlo,
no tengo a nadie más. Ahora tú eres nuestro mayor apoyo. Colgó. Isabel se quedó unos segundos inmóvil, apretando el teléfono en la mano. Nuestro mayor apoyo. Aquello no sonaba a cumplido, sino a sentencia. Por la noche Miguel volvió del trabajo tenso y sombrío. Ni siquiera se cambió de ropa, fue directo a la cocina, donde Isabel preparaba la cena. ¿Mamá te llamó?, preguntó sin rodeos. Llamó, asintió Isabel, sin dejar de cortar las verduras. ¿Y qué piensas? Pienso que hay que encontrar a un profesional que arregle el techo, dijo ella simplemente. ¿Un profesional?, sonrió con amargura. ¿Crees que es tan fácil? Al profesional hay que pagarle. ¿Y con qué? Mamá tiene una pensión de $600, se gasta la mitad en medicinas. Tiene ahorros. Y un garaje que alquila, recordó Isabel. ¿Qué ahorros?, estalló Miguel. ¿Los que guarda para su funeral? ¿Le propones gastar el dinero del ataúd? ¿Y el garaje? Son migajas, $150 al mes. Eso no alcanza. No es solo tapar un agujero, hay que cambiar todo el techo. Mamá ya llamó a un profesional. Fue a verlo. Ajá. O sea que ya hubo profesional y ya hay presupuesto, anotó Isabel para sí. La función subía de intensidad. ¿Y cuánto hace falta para ese techo?, preguntó, procurando que su voz sonara tranquila. Miguel vaciló. Apartó la mirada. Mucho. Eso no es lo principal. Lo principal es que debemos ayudarla. Es nuestro deber. La casa de campo es la memoria de papá. Entiéndelo, no son solo tablas y tejas, papá la construyó con sus propias manos. Ese argumento del padre, que ya había oído por segunda vez en 2 días, empezaba a ponerla de los nervios. Miguel, lo entiendo, pero ahora no podemos simplemente sacar y poner una suma grande. Tenemos hipoteca, tenemos nuestros propios planes. Queríamos irnos de vacaciones, ¿recuerdas? Llevamos 1 año sin salir a ningún lado. ¿Qué vacaciones, Isabel? ¿De qué hablas? Su voz se quebró en un grito. A mamá se le está cayendo el techo encima y tú hablas de vacaciones. ¿Existe algo sagrado o no? Tus padres están juntos, en su piso, tu padre todavía trabaja, y mi madre está sola, completamente sola. Lo decía con tanta desesperación, con un dolor tan sincero en la voz, que por un momento Isabel sintió lástima por él. De verdad lo sentía así. Estaba desgarrado entre el deber hacia su madre y su nueva familia. Y, por desgracia para Isabel, el deber hacia la madre siempre ganaba. Está bien, dijo ella cansada, pensemos qué se puede hacer. Pero no había mucho que pensar. Las 2 semanas siguientes se convirtieron en un infierno. Las llamadas de Carmen se volvieron un ritual diario. Llamaba por la mañana, al mediodía y por la noche. Se quejaba de su salud, que se había resentido por las preocupaciones. Enviaba por el mensajero fotos de la mancha húmeda del techo, que, según ella, cada día se hacía más grande y aterradora. En una de las fotos, junto a la mancha, había colocado una regla. Para dar escala. Era tan teatral que Isabel no sabía si llorar o reír. La voz de la suegra vibraba de lágrimas contenidas, tosía constantemente, se quejaba de que se le había subido la presión y tomaba gotas calmantes durante la conversación. Isabel incluso oía el sonido característico a través del altavoz del teléfono. Miguel se volvía cada día más nervioso e irritable. Dejó de hablar con Isabel de cualquier cosa que no fuera la casa de campo. Cualquier intento de ella por cambiar de tema chocaba contra un muro sordo. Caminaba por el piso de un lado a otro como una fiera enjaulada y repetía una y otra vez lo mismo: hay que hacer algo, no podemos abandonarla así. La taza en la estantería parecía absorber toda esa tensión, convirtiéndose en un símbolo cada vez más siniestro de su desavenencia. A veces a Isabel le parecía que la taza la miraba con su desconchón oscuro como con un ojo ciego, exigiendo en silencio un sacrificio. Por fin Isabel no aguantó más. Una de las noches, cuando Miguel volvió a empezar su letanía sobre el deber y la memoria, ella dijo con firmeza: basta.
Sentémonos y resolvámoslo todo como adultos. Abrió el portátil. Mira, aquí hay un crédito al consumo para pensionistas. Carmen puede pedirlo a su nombre. El interés es bajo. Tú y yo la ayudaremos con las cuotas mensuales. Será justo. Compartiremos la responsabilidad. Miguel frunció el ceño mirando la pantalla. No. Mamá no se va a meter en deudas. Para ella es humillante. Es una persona de la vieja escuela. Vivieron toda su vida de modo que no debieran nada a nadie. No puedo obligarla. Entonces Isabel abrió otro sitio web. Bien, mira esto. Un portal de anuncios. Avisos de venta de garajes en su zona. Mira los precios, de 6 a 12,000 dólares. Si vende su viejo garaje, ese dinero alcanza de sobra para arreglar el techo. Y los 150 dólares que recibe por el alquiler no cambian nada. ¿Te has vuelto loca? Miguel la miró como si hubiera propuesto vender joyas familiares. ¿Vender el garaje? Papá pasaba allí cada minuto libre. Allí sigue su banco de trabajo, sus herramientas. No es un simple cobertizo, también es memoria. El garaje es sagrado, no se discute. Isabel cerró el portátil. Con fuerza. Entonces, ¿qué se discute, Miguel? ¿Qué? Ya no podía contenerse. Todas tus opciones se reducen a una sola, yo debo sacar de mi bolsillo la suma que se necesita y entregarla. Sin devolución. No te interesan los créditos, ni las ventas, ni los compromisos. Quieres mi dinero. ¿Por qué no lo dices directamente? Él la miraba dolido, como un niño al que han regañado injustamente. No es tu dinero ni el mío, Isabel. Es nuestro dinero, dinero familiar. Y ahora nuestra familia tiene un problema, el de mamá. Y tú te comportas como si no te incumbiera. Claro que me incumbe. Exclamó ella desesperada. ¿Pero por qué solo yo tengo que resolver este problema? ¿Por qué tu madre no quiere sacrificar nada, ni su orgullo ni el garaje? ¿Por qué todo el sacrificio debo hacerlo yo, mi sueldo, mis vacaciones, mi tranquilidad? Porque tú eres parte de esta familia, cortó él. ¿O es que no entiendo algo? Quedaba claro que la lógica allí no servía de nada. No la percibían como a una compañera, sino como un recurso, una cartera con piernas obligada a cubrir a la primera exigencia las necesidades de su familia. La sensación de estar acorralada se volvía insoportable. Una de esas tardes pesadas, después de otra discusión, Isabel salió al balcón a tomar aire. Miguel se encerró en la habitación, ofendido. Ella marcó el número de su madre, no para pedir consejo, sino simplemente para oír una voz cercana, para desahogarse. Le contó todo, lo de la tasa, las llamadas diarias, la presión, los compromisos rechazados. Hablaba atropelladamente, tragándose las lágrimas de ofensa e impotencia. Su madre, Elena, escuchó todo en silencio, sin interrumpirla. Era una mujer sabia y tactful, nunca se entrometía en la vida de Isabel y Miguel. Cuando Isabel terminó, su madre guardó silencio un minuto y luego dijo en voz baja, «Hija, no voy a aconsejarte qué hacer con el dinero. Es vuestra familia, vosotros decidís. Pero te diré una cosa. Tu marido, aunque sea un hombre adulto, sigue siendo un niño que tiene miedo de desobedecer a su madre. Y tu suegra juega su propio juego, y lo hace desde hace tiempo. Tú eres una extraña para ella, y siempre lo serás. Y a los extraños no es pecado sacarles todo lo posible. ¿Pero qué hago, mamá?», susurró Isabel. «No sé qué debes hacer», respondió honestamente su madre. «Pero si cruzan la línea, si no te dejan respirar en absoluto, díselo a tu padre. Él es un hombre directo, no se andará con rodeos, encontrará las palabras». Isabel esbozó una sonrisa torcida. Imaginar a su padre, Ricardo, un severo ingeniero de obras, metiéndose en las disputas familiares de Carmen, era imposible. Él era un hombre de hechos, no de palabras. «Vamos, mamá, ¿qué va a poder hacer? ¿Vendrá y los reñirá como a escolares? Eso solo empeoraría las cosas. No, tenemos que arreglárnoslas solos. De alguna manera.
Se despidió y colgó, apartando el consejo de su madre. Aún esperaba poder apelar a la razón de Miguel, que despertara en él no solo el hijo, sino también el marido. Esa esperanza era débil, pero se aferraba a ella. El sábado por la mañana Miguel, radiante, propuso, ¿y si hoy vamos al campo? Solo para ver cómo está todo. El maestro vendrá el lunes. Hay que evaluar la magnitud del desastre, por así decirlo. Y de paso respiras aire fresco. Isabel quería negarse. Lo que menos deseaba en el mundo era ir a ese lugar sombrío, al epicentro de su humillación. Pero el papel de esposa sumisa exigía asentir. Está bien, dijo con tono neutro, vamos. El camino duró algo más de una hora. El asentamiento suburbano Amanecer los recibió con humedad otoñal y abandono. La mayoría de las parcelas ya estaban desiertas hasta la primavera, las ramas negras y desnudas de los árboles arañaban el cielo gris. Su casita estaba justo al borde, junto a un barranco. Incluso en verano no parecía muy alegre, y ahora, torcida, con la pintura descascarada, producía una impresión aún más opresiva. Se asemejaba a un anciano enfermo que agotaba sus últimos días en soledad. Miguel abrió el candado oxidado de la verja y entraron al terreno. La hierba mojada chapoteaba bajo los pies, el aire olía a hojas podridas, tierra húmeda y descomposición. Sí, hemos dejado esto abandonado, suspiró Miguel, pero en su voz no había desaliento, sino más bien la anticipación de un renacer próximo. No pasa nada, ahora arreglaremos el techo, luego nos ocuparemos de la terraza, para el verano estará como nuevo. Entraron en la casa. Dentro hacía frío y estaba húmedo, el olor rancio de un lugar deshabitado golpeaba la nariz. Los muebles estaban cubiertos con viejas sábanas, en el suelo había una capa de polvo. Miguel fue directamente a la habitación grande. Mira, dijo, señalando el techo. Justo encima del viejo sofá hundido se extendía una enorme y fea mancha de color amarillo oscuro, con chorreaduras marrones en los bordes. Parecía el mapa de un continente desconocido y enfermo. ¡Qué horror!, dijo Miguel con sinceridad. Un poco más y todo se habría venido abajo. Menos mal que reaccionamos a tiempo. Bueno, mejor dicho, tú nos salvaste, Isabel. Se acercó a una vieja cómoda, abrió el cajón superior y sacó de allí un grueso álbum de fotos con tapa de terciopelo. Le sopló el polvo y lo abrió por una página cualquiera. Mira esto, le tendió una fotografía. Los padres de Miguel, jóvenes y felices, frente a la casita nueva, recién construida. Sonreían a un futuro que les parecía infinito y luminoso. Papá estaba tan orgulloso de esta casa, dijo Miguel en voz baja, casi con reverencia. Decía que era nuestra fortaleza. Pasara lo que pasara en el mundo, siempre tendríamos este lugar donde refugiarnos. ¿Ahora entiendes por qué esto es tan importante para mí? Isabel miraba la fotografía. Veía a dos jóvenes desconocidos de otra época. Veía sus esperanzas, su alegría, pero no sentía ninguna conexión con ello. Era su historia, su fortaleza, y a ella la mantenían en esa fortaleza como a un servicio obligado a tapar las grietas de las paredes. Lo entiendo, dijo apagadamente. Eso también formaba parte de su papel. Se apartó hacia la ventana y se puso a mirar el triste jardín otoñal. Miguel seguía hojeando el álbum, murmurando algo para sí mismo, recordando la infancia, la pesca con su padre, los pasteles de la abuela. Estaba completamente sumergido en su pasado. Isabel se sentía allí fuera de lugar, como un coche moderno que hubiera entrado por accidente en el decorado de una película histórica. Esperaba a que aquella sesión de nostalgia terminara. De repente, el teléfono de Miguel sonó en su bolsillo. Era su madre. Él se apartó enseguida a un rincón para oír mejor. Isabel se quedó junto a la ventana, fingiendo observar el viejo manzano. Pero oía cada palabra. Sí, mamá, estamos aquí. Sí, mirando. La mancha es enorme, tenías razón. Un desastre. No pasa nada, no te preocupes, ya está todo decidido. Isabel lo ha entendido todo, es muy lista. Sí, el día de cobro lo transferirá todo enseguida.
Guardó silencio, escuchando la respuesta. Y luego pronunció la frase que para Isabel fue el último clavo en el ataúd de su matrimonio. La dijo en voz baja, pero con la férrea seguridad de un vencedor que informa de la toma de una fortaleza enemiga. No te preocupes, mamá, ya la apreté. ¿A dónde va a ir? ¿A dónde va a ir? Esas 4 palabras cayeron en el silencio de la casa húmeda como piedras en un remanso tranquilo. Isabel se quedó inmóvil. Dejó de respirar. Miraba los dibujos de escarcha en el cristal de la ventana, pero no los veía. Ante sus ojos solo había vacío. El mundo se redujo a esas 4 palabras. ¿A dónde? ¿Ella? ¿Va a ir? En ellas estaba todo, el desprecio, la seguridad de su dependencia, el completo y absoluto menosprecio hacia ella como persona. No era esposa, ni compañera, ni mujer amada. Era un objeto, una cosa que no iría a ningún sitio porque estaba atada, porque dependía, porque así estaba organizada la vida. No era solo humillación, era la anulación de su existencia como ser humano. Simplemente no existía en su sistema de coordenadas. Solo existía su función, ganar dinero y entregarlo a la primera exigencia. Algo dentro de ella se rompió con un seco y frío chasquido. No quedó ni ofensa, ni dolor, ni autocompasión. Solo quedó una ira fría, cristalina, vibrante, una ira sin emociones, la determinación de un cirujano ante una operación compleja pero necesaria. Permanecía de pie junto a la ventana, sin moverse, temiendo delatarse con el menor gesto. Detrás del cristal turbio se recortaban las ramas desnudas del manzano, e Isabel las miraba sin verlas, mientras dentro de ella tenía lugar una revolución silenciosa, sin sonido. Las manos que apretaban el alféizar se le pusieron blancas en los nudillos. Se obligó a aflojar los dedos. A relajar los hombros. A regular la respiración. No podía permitir que él lo viera, no ahora, no allí. Necesitaba tiempo. Necesitaba un plan. Y lo encontraría. Exhaló lentamente, soltando de los pulmones todo el aire y, con él, los últimos restos de la mujer que aún una hora antes esperaba comprensión. Cuando se giró, en su rostro estaba la misma máscara de cansada sumisión, ni rastro de lo que ardía por dentro. Miguel ya había terminado la llamada y se acercaba a ella sonriendo, sin sospechar que caminaba hacia una persona completamente distinta. «Mamá te manda saludos», dijo él. «Te da las gracias. Dice que en cuanto arreglen el tejado haremos una gran fiesta. Una barbacoa, como en los viejos tiempos». «Está bien», asintió Isabel. Su voz sonó tranquila, quizá un poco más apagada de lo habitual. «Ya podemos irnos. Tengo frío». «Sí, claro, claro», se apresuró él. «Vámonos a casa. Te prepararé un té caliente para que entres en calor». De camino a casa, ella guardó silencio, mirando por la ventana los paisajes grises que pasaban fugaces. Miguel contaba algo con entusiasmo, pero ella no lo oía. Pensaba. Recordaba las palabras de su madre: «Si cruzan la línea, díselo a tu padre, él sabrá qué decir». Antes aquella idea le había parecido absurda, ahora veía en ella la única salida posible. Su padre, Ricardo, era un hombre de pocas palabras, pero con una columna de hierro por dentro. Constructor de oficio, había pasado la vida entre hormigón, hierro y las leyes de la física. No toleraba mentiras, evasivas ni lo que él llamaba blanduras. No se pondría a analizar las sutilezas del mundo emocional de Carmen. Vería la situación tal como era, una extorsión de dinero a su hija. Y su reacción sería predecible e inevitable, como la ley de la gravedad. Al volver a casa, lo primero que hizo Isabel fue ir al baño y abrir el grifo. Bajo el ruido del agua corriendo, sacó el teléfono y marcó el número de su padre. «Papá, hola», dijo con la voz lo más animada posible. «Hola, hija», respondió él con su voz tranquila, ligeramente grave. «¿Pasa algo?» «No, no, todo está bien. Papá, tengo una petición. Necesito devolverte una vieja deuda. ¿Recuerdas que te pedí dinero para el coche? Es poca cosa, pero quiero cerrarlo. Envíame, por favor, el número de tu cuenta y en estos días te hago la transferencia».
Su padre guardó silencio. Claro que no recordaba ninguna deuda. O, si la recordaba, hacía tiempo que la había perdonado. No era de los que llevaban la cuenta de esas cosas. Isabel, ¿seguro que todo está bien? Preguntó de nuevo. En su voz se deslizó una nota de preocupación. ¿No os estáis peleando con tu marido? Todo está bien, papá, de verdad, dijo ella con firmeza. Solo quiero que todo sea justo. ¿Me lo envías? Está bien, suspiró él. Te lo mando ahora. Y ojo, si pasa algo, llámame enseguida. Claro, prometió ella y colgó. Un minuto después llegó el mensaje con los datos de la cuenta. Isabel abrió la aplicación bancaria en el teléfono. Con los dedos temblorosos por la emoción, entró en la sección de plantillas y pagos automáticos. Allí ya había una plantilla guardada para transferencias a la suegra, mamá Carmen. Le hacía pequeños envíos en cumpleaños y fiestas. Isabel creó una nueva plantilla. Papá Ricardo. Introdujo con cuidado el número de cuenta de su padre. Guardó. Ahora, en su teléfono, en la lista de pagos rápidos, aquellas dos plantillas estaban una junto a la otra, mamá Carmen y papá Ricardo. Tan parecidas y tan distintas. Una conducía a la esclavitud, la otra, a la libertad. Salió del baño. Miguel estaba en la cocina, bebiendo té y mirando la taza que estaba en la estantería. Su rostro era sereno. Estaba en su fortaleza, y la había defendido. Isabel se sentó frente a él. De pronto sintió un cansancio inmenso. Las últimas semanas habían sido como una maratón por un campo minado, y ahora la recta final ya se veía, solo quedaba llegar. El apogeo llegó un par de días después. Por la noche, Miguel se acercó a ella con el teléfono en la mano, su rostro tenía una expresión solemne y triste a la vez. Mira, dijo, mostrándole la pantalla. En la vieja fotografía descolorida aparecían Carmen joven y su marido, abrazados, con aquella misma casa de campo al fondo. Se reían. El padre de Miguel, aún joven y fuerte, miraba a la cámara con orgullo. Era una imagen buena, luminosa, del pasado. Él la construyó con sus propias manos, entiéndelo, dijo Miguel con un reproche suave. Cada viga, cada tabla, todo lo colocó él mismo. Para él no era solo una casa de campo, era un nido. Quería que nosotros, los hijos, tuviéramos un lugar al que siempre pudiéramos llamar hogar. Y ahora ese nido se está derrumbando. Mamá llamó hoy. Volvió a hablar con el maestro. Lo ha calculado todo. Hay que cambiar el tejado por uno de chapa metálica, renovar las vigas. Hizo una pausa, tomó aire como antes de saltar a agua fría. En resumen, hacen falta $10,000. 10,000. Aquella cifra sonó en su pequeña cocina como un disparo. 10,000. Era casi el sueldo de Isabel de 2 meses. 2 meses de su vida, de su trabajo, de noches enteras sobre informes y balances. Tenía que entregar todo eso para arreglar una casa ajena y ruinosa que le era completamente indiferente. Guardó silencio, mirando a Miguel. Esperaba que dijera algo más, que propusiera pedir un crédito a nombre de los dos, vender algo de lo que tenían en común, buscar alguna salida. Pero él callaba. Solo la miraba, expectante. Y en esa mirada ella lo leyó todo. No proponía, exigía. Ya lo había decidido todo por los dos, él y su madre. Isabel bajó lentamente la mirada. Observó sus manos apoyadas en las rodillas, manos tranquilas y cuidadas de contable, manos que ganaban esos mismos 10,000. Y en ese instante sintió como algo se rompía dentro de ella. El último hilo de esperanza, la última gota de paciencia. Comprendió que ya no discutiría, ni demostraría, ni propondría nada. Era inútil. No la oirían. Habían decidido que ella debía pagar. Bien. Pagaría. Pero lo haría de la forma que no decidirían ellos, sino ella. Un vacío frío y vibrante la llenó por dentro, desplazando la ofensa, el dolor y el miedo. Solo quedó una claridad helada y serena. Alzó la vista hacia su marido. Está bien, dijo en voz baja. ¿Qué está bien?
No entendió él. Ya lo he entendido todo. Tienes razón. Es nuestro deber. Miguel la miraba sin creerlo. Esperaba discusiones, lágrimas, un escándalo, y recibió su misión. ¿Tú hablas en serio? Balbuceó. Absolutamente, asintió ella. Ni un músculo de su rostro se movió. El día de cobro transferiré toda la suma a Carmen. En el rostro de Miguel se dibujó una sonrisa feliz y aliviada. Se acercó y la abrazó torpemente. Isabel, gracias. Sabía que lo entenderías. Eres la mejor. Ahora mismo llamo a mamá para darle la buena noticia. Salió corriendo de la cocina para compartir de inmediato su victoria. Isabel se quedó sentada a la mesa, inmóvil como una estatua. Miraba la estantería, la vieja taza astillada. La taza parecía mirarla de vuelta. Y en su borde oscuro y mellado, Isabel creyó ver una sonrisa burlona. Bueno, ya nos reiremos al final, pensó. Veremos quién ríe el último. La guerra entraba en una nueva fase, silenciosa y secreta, y en esa fase ella por fin tenía un plan. El silencio que siguió a su consentimiento era denso y antinatural, como algodón metido en los oídos. No trajo alivio, al contrario, subrayó el vacío vibrante que se había formado entre ellos. Miguel, que esperaba una tormenta de reproches y lágrimas, se quedó paralizado un instante, incapaz de creer en su victoria ensordecedora y rápida. Su rostro, hace un momento torcido por el resentimiento y la ira justificada, se fue alisando lentamente hasta mostrar una expresión de asombro infantil y desconfiado. Miraba a Isabel como si de pronto ella hubiera hablado en un idioma desconocido y pronunciado la única palabra que él había logrado entender y que tanto había esperado. Él dio un paso hacia ella, tropezando torpemente con un obstáculo invisible, y la rodeó con los brazos por los hombros. Su abrazo fue impulsivo, casi convulso, había en él más alivio que ternura. Gracias, Isabel exhaló en su cabello, gracias, querida, lo sabía, creía, confiaba en que me entenderías. Eres tan lista, lo entendiste todo correctamente. Ella permanecía dentro del círculo de sus brazos, erguida e inmóvil, sintiéndose como un maniquí en el escaparate de una tienda. Su cuerpo estaba allí, soportando esa muestra de gratitud tardía, pero el alma parecía haberse separado y observaba lo que ocurría desde fuera, con una curiosidad fría e impasible. No devolvió el abrazo, sus brazos colgaban inertes a lo largo del cuerpo. Miguel, sin embargo, en su triunfo, ni siquiera lo notó. Se apartó, le miró el rostro en busca de confirmación y, al no encontrar nada más que un cansado sometimiento, lo tomó por resignación. Ahora mismo voy a llamar a mamá, se apresuró a decir, sacando el teléfono. No duerme, está esperando. Estaba tan preocupada. Dios mío, qué alivio. No te imaginas lo duro que fue presionarte, Isabel. Se me partía el corazón. Pero tenía que hacerlo. Por papá. Por la memoria. Hablaba rápido, atropelladamente, justificándose y al mismo tiempo deleitándose en su papel de hijo fiel que había logrado defender la reliquia sagrada. Salió al pasillo para que la conversación con su madre no estropeara la solemnidad del momento, e Isabel oyó su voz apagada y excitada. Sí, mamá, sí, aceptó, lo entendió todo. No, sin escándalo. Ella sola. Claro, es que es de la familia. Esa última frase, es que es de la familia, se le clavó en la mente a Isabel como una astilla. Familia. Así que esas eran las condiciones de entrada en la familia. La capitulación financiera incondicional. Eres parte de la familia mientras tu cartera esté abierta para sus necesidades. Eres de los nuestros mientras estés dispuesta a sacrificar tus intereses, tu trabajo, tu futuro. Los días hasta el sueldo se hicieron insoportablemente largos. Isabel vivía como envuelta en una niebla. Iba al trabajo, cuadraba el debe y el haber, sonreía a los compañeros, preparaba cenas, mantenía conversaciones sin sentido con su marido. Era la esposa perfecta, sumisa, silenciosa, conforme. Miguel estaba en el séptimo cielo. No dejaba de abrazarla, la llamaba mi tesoro y hacía planes.
Ya había quedado con el profesional, encargado algunos materiales, hablaba con su madre del color de la chapa metálica del techo. Isabel escuchaba todo aquello con el interés distante de un patólogo que estudia un organismo ya muerto. Dentro de ella se desarrollaba un trabajo frío e incesante. Ensayaba mentalmente la escena que se avecinaba. Ella abre el portátil. Entra en la aplicación bancaria. Miguel está detrás, lo sabía con certeza. Controlaría el proceso. Ella elige la plantilla. Los dedos se detienen un instante sobre dos nombres. Mamá Carmen. Papá Ricardo. Pulsa. Introduce la cantidad. $10,000. Confirma. En la pantalla aparece un check verde y la palabra hecho. Cierra la ventana rápidamente. Ya está. Serán solo unos segundos. ¿Y después? Después empezará otra vida. A veces, por las noches, cuando Miguel dormía, el miedo la asaltaba. Permanecía acostada en la oscuridad, con los ojos abiertos, y pensaba, ¿y si se equivoca? ¿Y si lo destruye todo con sus propias manos? Tal vez habría que haber aguantado, pagado, conservado la familia, aunque fuera así. Al fin y al cabo, habían vivido juntos 9 años, algo bueno tuvo que haber. Viajes al mar, fiestas compartidas, risas, tardes abrazados frente al televisor. Lo recordaba, intentaba encontrar dentro de sí restos de calor, de ternura, pero solo se topaba con ceniza fría. La frase ¿a dónde va a ir? Lo había quemado todo hasta los cimientos. No, no había marcha atrás. Ya no podía vivir con una persona que la veía solo como un recurso inagotable. Eso sería un suicidio lento. Y el miedo retrocedía, dando paso a una determinación firme y helada. No destruía nada. Amputaba una parte enferma, gangrenada de su vida para salvar el resto. La última noche antes del día del sueldo fue especialmente silenciosa. Miguel estaba de muy buen humor. Incluso abrió una botella de vino que guardaban para una ocasión especial. Mañana es un gran día, dijo alzando la copa. El día de salvar nuestra fortaleza. Gracias, Isabel. Quiso brindar con ella. Isabel levantó su copa. Mañana realmente será un gran día, dijo en voz baja. Las copas chocaron con un tintineo ligero y melodioso. A Isabel ese sonido le pareció fúnebre. Estaba enterrando su vida pasada, su amor, su engaño de 9 años. Dio un sorbo. El vino era áspero y amargo. Miró la taza en la estantería. Como siempre, los observaba en silencio. Adiós, pensó Isabel, no dirigida a la taza, sino a todo lo que simbolizaba. Mañana tu guardia terminará. Mañana te haré añicos. La mañana del día del sueldo fue ensordecedoramente silenciosa. No era un silencio apacible, como en esos raros fines de semana en que la ciudad aún duerme. Era un silencio tenso, como una cuerda a punto de romperse. Isabel se despertó sola, mucho antes del despertador, con una sensación de claridad absoluta, cristalina, en la cabeza. El peso del día anterior, las dudas, los miedos nocturnos, todo se había retirado, dejando tras de sí una orilla fría y lisa de determinación. Yacía mirando el techo gris, escuchando la respiración regular de Miguel. Dormía plácidamente, con una ligera sonrisa en los labios, como un niño al que le han prometido un regalo largamente esperado. La noche anterior, después de su conversación y la copa de vino, irradiaba felicidad, estaba tierno y agradecido. Esa alegría suya, construida sobre su humillación, fue lo último que afianzó su decisión. Se levantó y, de puntillas, fue a la cocina. El aire del piso estaba cargado y empapado de expectación. La estantería con la taza la recibió primero. A la pálida luz del amanecer que despuntaba, el desconchón en la cerámica blanca parecía aún más oscuro, abierto como una pequeña herida. Ese objeto, que no hacía mucho había provocado en ella una tormenta de indignación e impotencia, ahora se percibía casi con indiferencia. Lo miraba como se mira un detalle de un paisaje que pronto desaparecerá de su vida para siempre. Hoy su poder se acabaría. Isabel puso el hervidor. Los rituales matutinos habituales actuaban de forma calmante.
El ruido del agua, el clic del interruptor, el aroma del café recién hecho. Se movía por la cocina de forma fluida, casi mecánica, como un autómata con un programa claro. No había prisa, había concentración, como la de una bailarina antes de salir al escenario, todos los movimientos pulidos, todas las emociones guardadas muy dentro. Por fuera, solo la forma, solo la ejecución. Cuando Miguel despertó, ella ya estaba casi lista para ir al trabajo. Entró en la cocina despeinado, feliz, y de inmediato la abrazó por detrás, hundiendo la nariz en su cabello. «Buenos días, mi tesoro», murmuró. «¿Cómo durmió la salvadora de nuestra fortaleza?». Isabel se estremeció apenas con su contacto, pero se obligó a no apartarse. «Buenos días», respondió con voz neutra. «El café está en la mesa». Él se sentó, dio un sorbo a su taza y miró satisfecho hacia la estantería. «¿Sabes? Hoy me desperté con la sensación de que todo es correcto, de que volvimos a ser una familia de verdad que resuelve los problemas junta. Estoy tan orgulloso de ti, Isabel». Lo decía con tanta sinceridad que, de haber sido la de antes, probablemente se habría derretido. Pero la Isabel actual lo escuchaba como se escucha el parte meteorológico, información tomada en cuenta, nada más. ¿Hoy tendrás que quedarte más tiempo en el trabajo?, preguntó él mientras untaba mantequilla en el pan. «Quizá por la noche lo celebremos, salgamos a algún sitio». «No lo sé, ya veremos», respondió ella con evasivas. «Hay mucho trabajo, día de pago, ya sabes». El día en la oficina se hizo interminable. Las cifras de los informes se le nublaban ante los ojos. Los compañeros decían cosas, bromeaban, pero sus voces le llegaban como a través de una gruesa capa de agua. Contestaba fuera de tiempo, sonreía fuera de tiempo, y a cada minuto miraba el reloj. Al mediodía llegó a su teléfono una notificación del banco, ingreso del salario, cantidad $5,000. Isabel miró esos números y le parecieron no dinero, sino billetes para un tren que partía en un solo sentido. Era la mitad de lo prometido, la otra mitad era un anticipo que había recibido 2 semanas antes y no había tocado, sabiendo para qué estaba destinado. Todo estaba listo. La suma total, casi 10,000, tal como se requería. El resto del día lo pasó como en una fiebre, tenía las manos heladas y las náuseas le subían a la garganta. Entendía que no había vuelta atrás, no porque ya hubiera prometido algo, sino porque, si ahora retrocedía, nunca se lo perdonaría. Eso significaría que la frase «¿a dónde va a ir?», era verdad. Y ella sí se iría. Vaya si se iría. Regresó a casa despacio, alargando el camino a propósito. Respiraba el aire húmedo de noviembre, miraba a los transeúntes apresurados, las luces de los escaparates. Se despedía. De esa calle por la que una vez pasearon cogidos de la mano. De ese parque donde él la besó por primera vez. De toda esa vida que ahora, en retrospectiva, le parecía un engaño, un decorado bonito tras el cual se escondía el vacío. Cuando entró en el piso, Miguel ya estaba en casa. La recibió en el pasillo con un aire tan impaciente y solemne como si ella fuera una novia caminando hacia el altar. «¿Has llegado?», exclamó. «Ya te estaba esperando». «¿Todo bien? ¿Llegó el dinero?». «Llegó», asintió Isabel, quitándose el abrigo. «Entonces, ¿a qué esperamos?». Se frotó las manos con anticipación. «Vamos, lo hacemos ahora y nos quitamos un peso de encima. Mamá ya ha llamado 3 veces preguntando. El maestro viene mañana por la mañana, hay que pasarle el anticipo». Estaba tan excitado, tan infantilmente impaciente, que casi resultaba cómico. Isabel pasó en silencio al salón. Se sentó en una silla, puso el portátil sobre la mesa y lo abrió. Sus movimientos eran lentos, calculados. Se sentía como una actriz en un escenario, bajo los focos. El patio de butacas estaba vacío, salvo por un único espectador, el más importante, que ahora mismo estaba detrás de ella. Sentía su respiración en la nuca. Sobre la mesa, junto al portátil, como un testigo silencioso, estaba aquella misma taza, vieja, agrietada, con la flor descolorida. Miguel la había puesto allí por la mañana para que inspirara.
Ahora parecía el sumo sacerdote de una ceremonia de sacrificio. Isabel abrió la página del banco, introdujo el usuario y la contraseña. Los dedos le temblaban un poco, pero lo logró. En la pantalla apareció la página principal de su cuenta personal. En el saldo brillaba una cifra redonda e impresionante. Bien, dijo Miguel con tono práctico, inclinándose sobre su hombro. ¿Transferencia a una organización o a un particular? Mamá me envió el número de cuenta. A un particular, respondió Isabel en voz baja. Tengo una plantilla guardada. Hizo clic en la pestaña Pagos y Transferencias, luego en Mis plantillas. En la pantalla aparecieron dos líneas, una debajo de la otra, Mamá Carmen y Papá Ricardo. El corazón de Isabel se detuvo un instante y luego empezó a latir con furia, resonando con golpes sordos en las sienes. Ahí estaba, el momento de la verdad. Una elección de segundos que determinaría toda su vida futura. Vio cómo la sombra de la cabeza de Miguel caía sobre la pantalla. Él leía los nombres de las plantillas. Ah, aquí. Mamá Carmen, dijo satisfecho, señalando con el dedo un poco por encima de la línea correcta. El dedo de Isabel, con la uña pintada de un beige neutro, se quedó suspendido sobre el panel táctil. Hizo una inhalación apenas perceptible y luego su mano, suavemente y sin la menor vacilación, se desplazó 1 centímetro hacia abajo y hizo clic en la línea Papá Ricardo. En la pantalla se abrió el formulario de transferencia. Nombre del destinatario, Ricardo. Miguel no lo vio. Él miraba el campo importe. Venga, escribe, la apremió. 10.000. Isabel introdujo 10.000. Revisa, ordenó él. Ella recorrió la pantalla con la mirada. Todo estaba correcto. El destinatario era quien ella necesitaba. La cantidad, la que le exigían. Pulsó el botón transferir. Apareció una ventana para introducir el código del mensaje. El teléfono, que estaba al lado, vibró de inmediato. Isabel lo tomó, miró el código de 6 cifras y lo introdujo en el campo. Su rostro era impenetrable. El último instante, la última oportunidad de retroceder. Pulsó confirmar. En la pantalla apareció un gran check verde y la inscripción en negrita, listo. Transferencia realizada. Listo, dijo Isabel. Su voz sonó apagada. Giró la pantalla hacia Miguel durante un segundo para que viera la ansiada inscripción y enseguida cerró la tapa del portátil. El sonido fue seco, definitivo. Gracias a Dios. Exhaló Miguel. Se enderezó, se estiró de hombros. La tensión lo abandonó. Se acercó a Isabel y la besó con fuerza en la coronilla. Ya está, cariño. Has hecho algo grande. Ahora mismo voy a alegrar a mamá. Se fue hacia la ventana marcando el número de su madre. Isabel se quedó sentada a la mesa, mirando la pantalla negra del portátil. Su cuerpo temblaba con un fino temblor nervioso, pero no era de miedo, sino de liberación. Todo. La bomba estaba colocada, el temporizador en marcha. Miguel arrullaba a su madre por teléfono, sí, mamá, ya lo transfirió todo. Sí, toda la cantidad, comprueba, debería llegar ahora. Sí, Isabel es una crack, ya te lo decía. Isabel se levantó y fue a la cocina. Se sirvió un vaso de agua y lo bebió de un trago. El agua estaba helada y parecía apagar el incendio que ardía dentro de ella. Esperó. 1 hora. Exactamente eso, según sus cálculos, debía pasar antes de que empezara la tormenta. Las transferencias entre distintos bancos a veces no llegan de inmediato. Esa hora la recordaría toda la vida. Miguel estaba en el 7º cielo. Iba de un lado a otro del piso, hacía planes para el fin de semana, proponía pedir pizza, ver una película. Estaba agradecido, alegre y completamente ciego. Isabel seguía la conversación, asentía, sonreía. Se sentía como un espía en territorio enemigo esperando la señal para atacar. La aguja del reloj de la cocina contaba los últimos minutos de su vida anterior. Tic-tac. Tic-tac. Exactamente 1 hora y 20 minutos después, el teléfono de Miguel sonó.
El timbre era agudo, penetrante, como una sirena. En la pantalla apareció mamá. Miguel cogió el teléfono con desgana, en su rostro aún se dibujaba una sonrisa feliz. Sí, mami. Entonces, ¿ya llegaron? La sonrisa empezó a borrarse lentamente de su cara. Escuchaba, y sus cejas se fruncían cada vez más. ¿Cómo que no? Preguntó. ¿Cómo que no han llegado? No puede ser. Revisa otra vez. Se fue al pasillo, pero Isabel oía cada palabra. Su voz se volvía cada vez más tensa. Mamá, tranquilízate. Nadie te ha engañado. Yo mismo vi cómo lo transfería. ¿Puede ser un retraso del banco? ¿Qué significa llamé al banco? ¿Te dijeron que no hubo ninguna transferencia a tu cuenta? Esto es una tontería. Volvió a la habitación. Su rostro estaba desconcertado y furioso. Miró a Isabel. ¿Seguro que transferiste el dinero? Segurísimo, respondió ella con calma, mirándolo directamente a los ojos. ¿Y a dónde lo transferiste? ¿Al número que envió mamá? Lo transferí usando la plantilla, respondió igual de tranquila. Tengo guardado su número. Del teléfono salían los gritos histéricos de Carmen. Miguel volvió a llevárselo a la oreja. Espera, mamá, ahora lo aclaro. Colgó y dio un paso decidido hacia Isabel. Dame tu teléfono. Isabel le tendió el aparato en silencio. Estaba esperando ese momento. Él le arrebató el teléfono, torpemente tocando la pantalla con los dedos. Rara vez usaba su modelo y no encontraba enseguida dónde estaba la aplicación del banco. Por fin la abrió. ¿Dónde está el historial de operaciones? Rugió. Abajo, la segunda pestaña a la izquierda, le indicó ella con voz impersonal. Él pulsó. En la pantalla apareció la última operación. La línea superior, en negrita. Transferencia. Importe, $10,000. Y debajo, en letra algo más pequeña, el nombre del destinatario, Ricardo. Miguel se quedó paralizado. Miraba la pantalla, e Isabel vio cómo la sangre abandonaba su rostro. Se volvió de un gris terroso. Durante unos segundos permaneció inmóvil, como si no pudiera asimilar lo que veía. Luego levantó lentamente la vista hacia ella. Su mirada estaba vacía, pero en el fondo empezaba a encenderse una llama de furia salvaje e incontrolable. Tú. Roncó, con los labios apenas moviéndose. Tú. Y entonces estalló. Alzó la cabeza y su rostro se deformó en una mueca de odio como Isabel nunca había visto en él. Gritó, desgarrándose la voz, con tal fuerza que temblaron los cristales del aparador. ¿Qué has hecho? Aquel grito era la quinta esencia de todo, su resentimiento, sus esperanzas frustradas, su humillación, su impotencia. Era ensordecedor, animal. Isabel no se estremeció. Estaba sentada erguida, mirándolo, y su calma parecía enfurecerlo aún más. Me equivoqué, dijo ella en voz baja, pero con absoluta claridad. Supongo que por el estrés. Las plantillas están una al lado de la otra, los números de cuenta son parecidos. Pulsé la línea equivocada. ¿Te equivocaste? Rugió él. ¿Te equivocaste con 10,000? ¿Te estás burlando de mí? ¿Para qué iba a burlarme? Se encogió de hombros. Ya te digo que fue un error. Podemos llamar a mis padres y pedirles que devuelvan el dinero. Creo que no se negarán. Él la miraba, respirando con dificultad, como un toro acorralado. Su propuesta, tan lógica y sencilla, no llegó a él de inmediato. Luego agarró su teléfono, volvió a marcar a su madre y gritó al auricular, «Mamá. Ha transferido el dinero a su padre, dice que se equivocó». «No lo sé». «Sí». «¿Qué hacemos?» Ella propone llamarles y pedir que lo devuelvan. Escuchó lo que su madre le gritaba al otro lado. Su rostro se volvió cada vez más decidido. «Sí, tienes razón. ¿Qué llamadas ni qué nada? Vamos ahora mismo y lo recogemos. En efectivo. Que se atrevan a no devolverlo. Te espero abajo».
Lanzó el teléfono con rabia sobre el sofá, agarró la chaqueta del perchero y las llaves del coche. No miró a Isabel. Pasó a su lado como un huracán. La puerta se cerró de un portazo tan fuerte que una pequeña foto enmarcada cayó de la pared. Se hizo el silencio. Isabel se quedó sola en aquel silencio devastado. Al principio permaneció inmóvil, luego empezó a temblar, el cuerpo le volvió de golpe y se estremecía por la tensión vivida. Se levantó y se acercó a la ventana. Abajo, en el patio, vio como una figurita pequeña y decidida, Carmen, corría hacia el coche de Miguel. Subió rápidamente al asiento delantero. El coche arrancó con un chirrido y desapareció tras la esquina. Iban a por su dinero, a casa de su padre. Isabel cerró los ojos, una ola de miedo la invadió. ¿Y si su padre devolvía el dinero? ¿Y si temía el escándalo, no quería problemas? Entonces toda su construcción astuta se vendría abajo, y ella quedaría en una situación aún peor, humillada, desenmascarada y, aún así, derrotada. Pero enseguida recordó la voz tranquila y segura de su padre por teléfono: «Ojo, si pasa algo, me llamas enseguida». No, él no devolvería nada. No era de los que se achican. Y entonces, junto al miedo, llegó otra sensación, un alivio amargo y ganado a pulso. Como si le hubieran quitado de los hombros una carga de toneladas que llevaba arrastrando durante 9 años. Enderezó los hombros. El aire del piso parecía más limpio. Estaba sola. Y era libre. Las 3 horas de espera parecieron una eternidad. No encontraba su sitio. Iba de una habitación a otra, levantó mecánicamente la foto caída y la colocó en su lugar, luego se sentó simplemente en el sillón, mirando a un punto fijo. No sabía qué esperar, gritos, golpes. Pero cuando la llave giró en la cerradura, comprendió que la tormenta había pasado, el sonido fue suave, inseguro. Miguel entró en el piso. Solo. No estaba simplemente pálido, estaba vacío, como si le hubieran arrancado todo el armazón, toda su ira justa, toda su arrogancia. Había envejecido 10 años en esas 3 horas. En silencio se quitó la chaqueta y la colgó en el perchero, no la tiró, como solía hacer, sino que la colgó con cuidado. Fue a la cocina sin mirar a Isabel. Abrió el grifo, llenó un vaso de agua y bebió. Le temblaban ligeramente las manos. Se sentó en el mismo sitio donde había estado sentado 3 horas antes, lleno de esperanzas. Isabel esperaba en silencio. Mamá se fue a su casa, dijo por fin. Su voz era sorda, sin vida. No la miraba a ella, sino a la pared frente a sí. Dijo que necesita pensar. Calló un momento, reuniendo fuerzas. Llegamos allí. Ella empezó a gritar de inmediato, desde la puerta, hablando de estafadores, de que le habían robado el dinero del tejado. Yo también intenté decir algo. Volvió a callar. Se notaba lo difícil que le resultaba contar aquello. Tu padre. Salió al umbral. Con toda calma. Dejó que mamá gritara. Luego a mí. Simplemente se quedó escuchando, sin interrumpir. Y cuando nos callamos, hizo una sola pregunta. Solo una. Preguntó, ¿con qué fundamento, exactamente, exigen que les devuelva un dinero que mi hija me transfirió de forma voluntaria, por su propia voluntad? Miguel esbozó una sonrisa torcida. No era una sonrisa, sino una mueca de dolor. Mamá volvió a encenderse, empezó a gritar sobre la conciencia, sobre la familia, sobre que Isabel es cosa vuestra, así que pagad por ella. Y él dijo que los conceptos de conciencia y familia no existen en el Código Penal, pero el de extorsión sí. Y que nuestra conversación, especialmente la exigencia de devolver el dinero en efectivo, la había grabado con una grabadora. Por si acaso. Miguel se pasó la mano por la cara. Y luego miró a mamá directamente a los ojos y dijo que si volvía a oír, aunque fuera una vez más, que ella o yo hacíamos reclamaciones económicas a Isabel o cualquier otra amenaza, esa grabación acabaría sobre la mesa de un investigador. Y que él, como ciudadano responsable,
Presentaría una denuncia ante la agencia tributaria para que revisaran las fuentes de ingresos de la señora Carmen García, en particular su actividad, así lo dijo, de alquileres y demás. Y preguntó si declaraba todos sus ingresos. Se hizo el silencio. Un silencio en el que solo se oía el zumbido del frigorífico. Mamá. Se desinfló como un globo. Murmuró algo y se fue hacia el coche. Yo fui detrás. Y eso es todo. Terminó. Lo contó todo. Y entonces alzó hacia Isabel sus ojos vacíos, quemados. En ellos ya no había ni amor ni odio. Solo cenizas. Mamá tiene razón, dijo en voz baja, casi en un susurro. Tú no eres nuestra familia. Se levantó, se dio la vuelta y caminó lentamente hacia el dormitorio. La puerta se cerró tras él. Sonó el pestillo. Isabel se quedó sentada sola en la cocina. Victoria. Completa, incondicional. Pero no había alegría. Solo un vacío zumbante y ensordecedor. Levantó lentamente la vista hacia la estantería. La taza astillada seguía allí, en su lugar de honor. El ídolo había sido derribado, sus profetas humillados. Se levantó, se acercó a la estantería y tomó la taza entre las manos. Era ligera, casi ingrávida. Y había causado tanto daño. Fue hasta el cubo de la basura bajo el fregadero y abrió la puerta. Durante un instante su mano se detuvo. Miró la flor azul desvaída, la red de grietas, el oscuro vacío del desconchón. Y luego abrió los dedos. El sonido seco y brusco de la cerámica rota, vibrante, definitivo, como el punto final de una frase muy larga y dolorosa. Cerró la puerta del armario. Los 2 días siguientes vivieron en el mismo piso como fantasmas. Él dormía en el dormitorio, ella, en el sofá del salón. No hablaban. Él salía de la habitación solo cuando ella no estaba en casa. Ella percibía su presencia por la taza sucia que dejaba sobre la mesa, por el olor de su colonia. El sábado por la mañana, cuando despertó, él ya no estaba. Sobre la mesa de la cocina había una nota: me he ido a casa de mamá. Recogeré mis cosas más tarde. Y nada más. Ella permaneció de pie en medio del piso vacío. Su piso. El silencio ya no era opresivo ni inquietante, era simplemente silencio. Suyo. Entró en el dormitorio. Por primera vez en 3 días. El armario estaba medio vacío. Sus cosas ya no estaban. En la mesilla, donde siempre dejaba el teléfono y el reloj, no había nada. Se tumbó lentamente en su cama compartida y abrió los brazos. La cama parecía enorme, inabarcable. Y en ese espacio no había soledad, sino calma. Amarga, ganada a pulso, pero suya. No sabía qué vendría después: divorcio, reparto de bienes, una nueva vida. Todo eso era borroso y lejano. Pero ahora, en ese instante, sabía una cosa: la fortaleza había caído. Y ella, Isabel, por fin había salido de entre sus ruinas hacia la libertad. Y aunque alrededor se extendiera un campo gris y frío de noviembre, sobre su cabeza estaba el cielo. Un cielo enorme y limpio. Y eso era solo el comienzo.